Gracias por acompañarnos a nuestra segunda temporada del canal Arochi and Littner, con nuevos capítulos, más invitados y contenido que te va a interesar. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la desaparición de un organismo gubernamental muy importante del que seguro has oído hablar, que es el INAI. Nos acompaña Montserrat Landaverde, quien es nuestra asociada en materia de privacidad y protección de datos y que ahondará en las implicaciones y riesgos de esta desaparición. Monse, muchas gracias por acompañarnos. Y mi primera pregunta, dije INAI, ¿qué quiere decir INAI? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Qué hace esta autoridad? Es un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que es independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto es, tiene funciones propias y un patrimonio propio. Ahora, ¿qué hace esta autoridad? Esta autoridad podemos decir que tiene dos principales objetivos. El primero, la protección del derecho al acceso a la información, y en segundo, la protección de datos personales. Del lado del acceso a la información, creo que el mismo nombre lo dice. Lo que hace el acceso a la información es que nosotros podamos conocer toda esa información que está en torno a nuestro país, que es pública y que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a tener acceso. Y por el otro lado, tenemos la protección de datos personales. Ahí los datos personales, creo que me adelantaré un poquito, pero los datos personales al final es aquella información de personas físicas que nos permite identificar a un individuo dentro de la sociedad. Esto incluiría nombre, dirección, imagen. Exactamente. También podemos pensar que hay información sensible, datos personales sensibles, que esto nos va a permitir identificar específicamente un individuo, como puede ser algún dato hospitalario, algún dato médico, algún dato patrimonial. Ese tipo de cuestiones también están protegidas. Y el hecho que existe esta diferencia entre un dato personal y un dato personal sensible, ¿qué implica? Pues mira, ahí la diferencia es muy clara. Los datos personales, en algunas ocasiones será más fácil tener acceso a ellos, no siempre nos permitirá identificar claramente al individuo. En cambio, si combinamos datos personales y datos personales sensibles, estos datos sí nos podrán dar información certera de quién estamos hablando. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviera información sobre ti, no solo tu nombre, tu dirección, sino que también tuviera información médica, algún patrimonio que tuvieras, entonces ese tipo de cuestiones son las que me ayudarían a mí exactamente a saber quién eres y qué haces en tu vida diaria. Respecto a estos datos, que son míos y que tengo un derecho a que se protejan, ¿cómo hago para tener esa protección de esos derechos? ¿Cómo protejo mis derechos? Pues mira, justamente parte todo de la existencia del INAI. Nosotros necesitamos, al ser el INAI una autoridad autónoma, como lo comenté hace un momento, permite que nosotros podamos protegernos en contra de cualquier autoridad o cualquier particular que tenga mis datos personales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay ciertos procedimientos establecidos en las leyes que la misma autoridad tiene facultades para ejecutar. Tenemos por un lado, son varias, pero en materia de protección de datos personales tenemos dos principales, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. La parte de posesión de sujetos obligados o en particulares, hay ciertos procedimientos, como podríamos decir, el ejercicio de derechos ARCO. ¿Cuáles son los derechos ARCO? Los derechos ARCO son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Qué me permiten estos derechos? Si cualquier individuo en la sociedad, autoridad o particular tiene datos personales míos, yo puedo solicitarle a través de este procedimiento saber cuáles son mis derechos, acceso, cuáles datos tiene, sería el primero, acceso, rectificación. Si tiene algún dato mío que ya cambió o que es incorrecto, yo puedo solicitar que lo modifique. La cancelación sucede cuando un individuo ya no quiere que cierta autoridad o cierto particular trate sus datos personales, entonces puede solicitar la cancelación de estos datos. Y oposición, cuando igual autoridad o particular tienen datos personales y el individuo nunca estuvo de acuerdo o en ese momento ya no está de acuerdo con que sus datos personales
sigan siendo tratados por esa persona. Entonces solicita la oposición o realiza un procedimiento de oposición, se opone a este tratamiento. Por lo que estás contando, mucho de ese esquema de protección es de nosotros como ciudadanos frente al particular que tiene nuestros datos o la autoridad que tiene nuestros datos. Y aquí el INAI, ¿cuándo interviene? Si es que interviene. Mira, en primer lugar, como os lo comentaba, aquí hay disposiciones legales. En esas disposiciones legales se establece que tanto los sujetos obligados como los particulares tienen la obligación de establecer internamente determinados procedimientos para que el titular de datos personales pueda tener acceso a estos derechos, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Muchas veces, más en el sector privado que público, suele pasar que no existen estos medios o los mismos particulares no conocen, tienen desconocimiento completo de esta situación. Entonces no hay forma de dar cumplimiento con estos requisitos establecidos por ley. ¿Qué pasa en estos casos? Para no dejar en un estado de incertidumbre al titular de datos personales, hay procedimientos establecidos frente al INAI, en los cuales, uno, yo puedo acudir y decirle, INAI, no me contestaron mi solicitud de ejercicio de derechos ARCO, o por el contrario, respondieron, pero no fue como debía, no cumplieron en su totalidad. Entonces justamente existe este procedimiento y ahí es donde entra el INAI. En resumidas cuentas, podemos decir que el INAI es el organismo gubernamental que protege nuestros datos personales, ya sea que estén en manos de particulares, ya sea que estén en manos de las oficinas gubernamentales. Sabemos que a fines de este mes hubo esta reforma constitucional que mencionaba, de simplificación administrativa, así se le llamó, y implica la desaparición del INAI. Va a dejar de existir tanto en la Constitución y por ende institucionalmente desaparecerá. ¿Qué riesgos ves tú por su desaparición? Y con esto, como riesgo, hay que advertir, es algo que puede pasar y que percibimos que puede llegar a pasar. Pues mira, aquí, como lo comentaba, al final el INAI fue una autoridad creada dentro de una sociedad democrática justamente para que los titulares de datos personales puedan tener respuestas, que puedan tener un apoyo con la autoridad en caso de que cualquier sujeto vulnere sus derechos y en este caso haga un tratamiento incorrecto tal vez sus datos personales. Entonces, ¿qué riesgos vemos? Eso. No sabemos en este momento, hay un poco de incertidumbre, si bien es cierto se han establecido ciertos parámetros, ciertas cuestiones que se pretenden implementar, la realidad es que ahorita estamos parando en un momento de incertidumbre de qué sigue, ¿no? Más en el sentido del tratamiento que realizan los particulares, porque ahí realmente la reforma no nos está ofreciendo mucho más allá de saber que en algún momento algún órgano será designado para regular estas cuestiones. Yo, ¿cómo voy a ejercer mis datos personales? Pongamos un caso muy sencillo. En muchas ocasiones se presta a que yo adquiero un servicio médico. Ese servicio médico, hay un expediente clínico, hay ciertos datos personales sensibles, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas que me prestan esos servicios transfieren esos datos sin mi autorización a una farmacéutica para que me provea los medicamentos? ¿Ante quién voy a ir? ¿Cómo voy a defender el que alguien más esté tratando mis datos personales, que además son sensibles? Es mi historial médico. ¿Cómo voy a protegerme de eso si no hay certeza de quién va a implementar estas cuestiones, ¿no? Parecería, al menos lo que nos están queriendo tranquilizar es, no se preocupen, lo único que vamos a hacer es cambiar en la ley instituto por un nuevo organismo del cual, pues de entrada no va a tener esta autonomía que nos estabas contando que cuenta actualmente el INAI. Respecto a los datos personales que estén en posesión de los órganos de gobierno, ¿qué pasaría? Dijiste hace rato que tu preocupación sobre todo es con los datos en posesión de particulares. ¿Qué pasaría con los datos que tiene, pues muchos órganos de gobierno? Sí. Mira, aquí un poco la preocupación, insisto, las leyes van a seguir, ¿no? Como bien lo mencionas, las leyes siguen vigentes, se sustituirá, se hará algunas modificaciones, se adecuará. La situación principal que va a haber aquí es que, por ejemplo, en los sujetos obligados no va a ser una persona la que se haga cargo de estas cuestiones, van a ser diferentes. Te voy a poner un ejemplo, o bueno, más bien como establece la reforma. La reforma establece
que quien se hará cargo de este tratamiento, de esta protección de datos personales y el acceso a la información será la Secretaría de la Función Pública, que actualmente es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Ese es un punto. Pero eso será a nivel federal. A nivel local o estatal, pues serán los órganos internos de las autoridades locales. También tenemos que considerar la Contraloría de los poderes legislativo y judicial. Pero no solo eso. ¿Qué pasa si es un tratamiento de datos personales en posesión o relacionado con un partido político? Eso lo va a ver el INE. Pero si es relacionado con sindicatos, lo va a ver el Tribunal Laboral. Entonces, al final, aquí estamos viendo que hay un cúmulo de autoridades que cada uno, de la interpretación que tengan de la ley, van a implementarla. La ley está, claro. Pero entonces estamos preparados para que diferentes autoridades tengan esas facultades, las implementen en el día a día y que no se emitan criterios contradictorios. Claro. Entonces, en este sentido, podríamos resumir que los riesgos respecto a la posesión de los datos personales cuando estamos ante los particulares es que no queda claro cuál va a ser la autoridad garante de que los particulares podamos tener acceso a nuestros derechos cuando estos estén en posesión de particulares, y por el lado de aquellos datos que estén en posesión de órganos de gobierno, pues va a haber una dispersión de autoridades, con lo que además, uno, la seguridad jurídica se ve afectada porque no vamos a saber a quién acudir, con qué procedimiento iniciar el ejercicio de alguno de estos derechos. Y tres, pues los distintos criterios, como bien lo dijiste, que una autoridad puede decir A, la otra puede decir B, y pues al final no tendremos este organismo unificador de criterios como lo tenemos con el INAI. Pasando al tema de la transparencia, ¿no? Que es también algo sensible. Tampoco queda claro cómo van a quedar las vías para acceder a esta información pública. De hecho, incluso lo que está corriendo riesgo es que la misma noción de información pública se pierda o esté tan acotada que va prácticamente a desaparecer. ¿Qué nos puedes decir de los riesgos más concretos? Pues mira, riesgos creo que hay varios. Empezando, pensemos desde una perspectiva de una sociedad democrática, como lo mencionaba. Las sociedades democráticas parten del hecho de que los ciudadanos puedan exigir a aquellos sujetos obligados el cumplimiento de las obligaciones o facultades que tienen en el día a día, ¿no? Porque al final todo parte de lo mismo, es un círculo vicioso de los ciudadanos ponen, la autoridad responde, los ciudadanos ponen, la autoridad responde. Entonces, ¿cómo yo voy a asegurar que las actividades que realiza, pensemos, el gobierno en construcciones públicas, realmente son correctas, realmente se están haciendo los procedimientos establecidos en otras leyes y no simplemente está haciendo pues falta de información o algún tipo de adjudicación directa, etcétera? Entonces, yo creo que aquí los riesgos son esos. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando. El problema con esto es, pues, de acuerdo a la autoridad o al sujeto obligado en el que se presenta esta solicitud, ellos determinarán si es información pública o se resguarda esa información, ¿no? Y no solo esto va a afectar a nivel nacional, sino internacional. ¿Por qué? El derecho de acceso a la información es un derecho humano. México está obligado por tratados internacionales a cumplir con ciertas medidas, con ciertas cuestiones que esta reforma pudiera llegar a vulnerar, ¿no? Y México pudiera llegar a estar infringiendo o incurriendo en incumplimiento en estos tratados. Y ahí se abriría la puerta de una responsabilidad internacional y que el Estado mexicano pudiese ser llamado a juicio, ¿no? Entonces, sí, la perspectiva no es muy halagüeña. Retomando el tema de los tratados, mucho se ha dicho que en concreto la desaparición de estos organismos autónomos y también incluido el INAI, es que se estaría violando el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, este gran tratado que cada vez escuchamos más de él, sobre todo con el triunfo de Donald Trump, y durante todo 2025 lo estaremos escuchando todavía más, ya que pues para el 26 viene el gran proceso de revisión de este tratado, ¿no? Y en concreto pues la preocupación es que pues
probablemente en la lista de pendientes nos pueden sacar esta desaparición. ¿Qué riesgo hay con esta desaparición del INAI en relación con el cumplimiento o incumplimiento del TEMEC? Pues mira, una de las cuestiones principales, y veámoslo con la naturaleza que tiene el TEMEC, que es facilitar las relaciones comerciales entre estos tres países. ¿Qué problema puede haber? Estados Unidos, aún siendo un país que tiene diversas legislaciones estatales de esta materia, específicamente en protección de datos personales, las implicaciones que pudiera tener es que el marco regulatorio mexicano tal vez no cumpla con las disposiciones que se han establecido, ¿no? Y eso no solamente implica Estados Unidos, sino Canadá, porque Canadá va muy a la par de lo que ha trabajado Estados Unidos en este tipo de protección. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener? Económicas. Yo creo que una de las principales implicaciones que puede tener es económicas. Todas las empresas que hagan inversiones en México, todas las empresas que pretendan entrar en el mercado mexicano, pues no tendrán certeza de, uno, cómo cumplir con la legislación mexicana, y dos, que si cumplen con la legislación mexicana, pudieran llegar a incumplir con otras legislaciones internacionales como empresas multinacionales o internacionales, ¿no? Entonces, es el conflicto principal, yo creo. Y eso que no, porque ya se abría demasiado la posibilidad. No estamos incluyendo en esta discusión todos los códigos de ética, de compliance que las grandes empresas transnacionales se dedican a exportar en sus relaciones de clientes y proveedores, que también contienen su capítulo de transparencia y su capítulo de protección de datos, y que van alineados a una legislación en concreto, ¿no? Pero bueno, eso ya lo platicaremos en otra ocasión, ¿no? Estamos viendo los riesgos, estamos viendo lo que hay que esperar, ¿no? Y en ese sentido, para acabar de dimensionar el impacto, pues de entrada tenemos que esperar a que la legislación secundaria se modifique para tener ya un poco más de claridad sobre lo que hay que hacer. Pero hoy, en este día de diciembre de 2024, en este momento, la pregunta es, ¿yo puedo seguir ejerciendo mis derechos ARCO? De acuerdo a la reforma, esto seguirá estando implementado hasta en tanto se hagan las modificaciones correspondientes en las leyes específicas. Sin embargo, a opinión personal, yo creo que será algo mucho más difícil. Nos estamos enfrentando a un gran reto porque al final, si de por sí en México al INAI le había costado llegar al punto en el que estamos ahorita, en el de incentivar más a los particulares que a los sujetos obligados esta actividad de ejercicio de derechos ARCO, de hacer saber a la gente que tiene estos derechos, pues actualmente, en el momento que hay un poco de incertidumbre, yo creo que es un poco... Estamos ante una zona, estamos entrando en una especie de zona gris, así es, sí, en la que pues todo puede pasar, desde empresas y personas que estén dispuestas a seguir cumpliendo como debe ser hasta en tanto no exista la modificación, y por otro lado pues que no es nada recomendable que haya algunas empresas que decidan pues un poquito o personas irse por la libre, ¿no? De todos modos, la ley sigue estando ahí, sigue estando clara. Tenemos que seguir estando pendientes de los avisos de privacidad. Por cierto, estos avisos de privacidad, salió un poco de tema. Los avisos de privacidad que están en las tiendas, ¿sirven? Depende. Ok. Claro que sirve, siempre y cuando estén bien estructurados. Okay. De hecho, la misma ley establece qué debe contener un aviso de privacidad, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, el tema de la cultura que se ha generado en protección de datos personales. En los últimos 2 años, por lo menos, la autoridad ha intentado esforzarse por implementar estas cuestiones, ¿no? ¿Los avisos los revisa el INAI? Los avisos no los revisa el INAI. Ok. No está obligado. Tú pudieras llegar a hacer consultas, no está obligado el INAI a revisarlos ni tú a someterlos. Sin embargo, sí es importante, la ley es básica y clara. Tu aviso de privacidad tiene que tener esto, esto y esto. ¿No lo tienes? Eso sí, el INAI tenía facultades, o tiene hasta el momento, para realizar verificaciones, investigaciones, verificaciones, y a partir de ello, si no cumples, puedes sancionar. Que es la otra cuestión que creo que es importante resaltar en esto. Actualmente sí tenemos desconocimiento un poco de cómo va a resultar el tema de los particulares,
Y a mí, en lo personal, lo que más me preocupa son las sanciones. En esta materia tenemos sanciones altísimas. Son sanciones que pueden llegar hasta 80 millones de pesos por cada infracción que te acredita. Entonces son enormes. ¿Y qué responsabilidad le estamos dando a quien queda en el lugar del INAI de poder implementar a diestra y siniestra estas sanciones, ¿no? Porque realmente en México sí estamos teniendo en ciertos aspectos esta ausencia de protección de datos personales. Ok. ¿No? En ese sentido, además de que no tendremos claridad respecto a quién sanciona, cómo sanciona, qué montos se sancionan, pues obviamente la labor de la autoridad, aquí vamos a hablar de la autoridad, pues sí, también estaría un poco en el aire. Quisiera preguntarte algo más y el INAI, si bien no es una autoridad jurisdiccional, no lo es, resuelve constantemente pues, tanto los recursos, otros los recursos Sí. de revisión. Y ha ido creando un sistema de precedentes. Hace poco hizo una consulta de información pública, me contestó el organismo y lo curioso, mucho de su contestación era citando precedentes del INAI, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso, porque pues, era un organismo que nada tenía que ver con el INAI, pero me contestó razonando con los precedentes. ¿Qué va a pasar con todo ese trabajo? Porque al fin y al cabo el INAI, también como organismo encargado de interpretar y aplicar las legislaciones de transparencia y protección de datos, son dos. Pues, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a poder ser invocada? ¿Va a quedar como un capítulo más de la historia del derecho mexicano? Pues mira, a ciencia cierta no te podría decir cómo van a hacer este tipo de modificaciones. Actualmente en lo que estamos parados es que la autoridad tendrá que hacer las modificaciones dentro de estos, después de la publicación en el DOF, tendrá que hacer 90 días para hacer estas modificaciones. Tendremos que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sigue? Yo creería que de cierta forma si ya se ha generado material sobre la materia, debiéramos continuar implementándolo y incentivándolo, ¿no? Pero la realidad es que en este momento no podría decirte qué va a pasar. A mí también, a mi parecer, yo creo que es lamentable que todos estos precedentes, que todo este contenido que hemos logrado como en específico a la autoridad, yo creo que la autoridad ha hecho una labor muy buena en estar realmente presente y haciendo cumplir tanto a particulares como a sujetos obligados, ¿no? Que al final los sujetos obligados sí están un poco más controlados o más regulados, por así decirlo, y los particulares ha costado un poco, pero al final el INAI creo que ha hecho lo que ha podido, creo que ha creado buenos precedentes y deberían ser aplicables y deberían de utilizarse para lo que venga, ¿no? Pero veremos. Esperemos que podamos ver cierta mejoría con la legislación interna. Lo cierto es que, al menos como estamos viendo las cosas, podemos decir, INAI, te vamos a extrañar, ¿no? En ese sentido. Por lo pronto sería todo, Monse. ¿Y por qué digo por lo pronto? Porque pues con esa legislación secundaria y que estoy seguro que una vez que esté publicada la vas a estudiar, la vas a reflexionar, pues obviamente tendremos otra conversación, pues ya sea para confirmar nuestros temores, mitigar nuestros temores o incluso también ver lo bueno que haya. En un momento dado puede haber algo bueno, algo. Esperemos que sí. Te agradezco mucho en nombre de Arochi Linder que nos hayas acompañado y que nos hayas platicado sobre esta situación. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el contenido, danos like y suscríbete a nuestro canal.